Desde el Centro de la Familia Cristiana en Sogamoso, Boyacá, Colombia, los pastores David Bernal y Ruth Cáceres te invitan a recibir esta hermosa palabra bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Nuestro compromiso es llegar a las familias con el mensaje de Jesucristo para alcanzar la buena vida que Dios preparó para nosotros. Oramos para que este mensaje llegue a tu corazón. Hemos venido hablando acerca de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hemos venido diciendo de que es necesario renovar la mente. Amén. En esta mañana quiero decirles que una nueva criatura necesita también inteligencia espiritual. Empezar por tener una inteligencia espiritual. Pero esa inteligencia espiritual la da Dios. La da Dios a través de la palabra, a través de la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Nos imparte esa inteligencia espiritual. Amén. Es algo que ahora la misma ciencia está considerando. Pero no es algo nuevo. No estoy planteando aquí algo que la ciencia ha descubierto últimamente, que el mundo necesita moverse con una inteligencia espiritual, porque lo espiritual inclusive no era reconocido por la ciencia. Ahora el mundo está reconociendo, los científicos, que ciertamente hay una inteligencia espiritual y que es importante comenzar a ahondar en ella, porque muchos de los males en que se encuentra la humanidad son consecuencia de que el hombre ha estado siempre trabajando con lo externo, con la tecnología, con mejorar las cosas en el mundo, facilitar las cosas para el hombre, pero vemos que todo ha sido de mano, que en lugar de que la tecnología muchas veces sea de una bendición, hoy vemos cómo la tecnología ha dañado el ambiente y que la misma tierra tiene una sabiduría que se defiende a sí misma. Yo miraba un programa de aguas, sobre las aguas, digamos, torrenciales, sobre ese desbordamiento de los ríos, esos deslizamientos de tierras, que causan muertos, que destruyen todo lo que encuentran a su paso. Pues sencillamente está ocurriendo esas situaciones porque es una defensa de la misma naturaleza hacia el ataque del hombre. Y muchas ciudades grandes están experimentando precisamente destrucción por parte de la naturaleza. O sea, como una especie de respuesta, una defensa, porque las grandes ciudades producen un sobrecalentamiento, son las responsables del calentamiento global. Y notemos que es en las ciudades grandes, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá mismo, y en muchas otras ciudades del mundo, donde se producen elevadas temperaturas. Es allí donde se están presentando estos fenómenos de aguas torrenciales. Y yo meditaba en eso, y si el hombre no toma medidas, la naturaleza misma está tomando medidas para destruir el foco del problema. O sea, si el hombre no trata de mejorar las cosas, la misma naturaleza va a destruir las ciudades que provocan el daño, el sobrecalentamiento. Bueno, pero eso es parte, digamos, de lo que el hombre ha venido considerando es un desarrollo en lo externo, mejorar la tecnología, y ciertamente hay muchas cosas que se han mejorado, pero no siempre el resultado ha sido bueno. Entonces, hoy se está pensando y se ha venido estudiando lo que se llama la inteligencia espiritual, pero les digo, no es algo nuevo. Así como un neurocirujano decía
que la ciencia ha descubierto últimamente. Los avances más recientes de la neurocirugía dicen que el centro cerebral que domina el habla está sobre los demás centros cerebrales. Es decir, que la palabra tiene un poder grande sobre el cuerpo. Entonces un pastor decía, pues eso tampoco no es nada nuevo, porque el apóstol Santiago, él dijo, el doctor Santiago, ya lo había descubierto lo había revelado hace 2000 años, que la lengua está puesta sobre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Amén. Entonces hoy estamos ante una apertura a lo que es la inteligencia espiritual, pero como les decía, esa inteligencia espiritual no es nada nuevo, porque el apóstol Pablo también había hablado acerca de eso en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Y es más, era el motivo de oración del apóstol Pablo, que los creyentes recibiesen esa inteligencia espiritual. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Bueno, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, de eso se han venido ocupando los científicos. Desde los estudios del profesor Howard Gardner realizados en la Universidad de Harvard sobre el potencial humano y su realización, cristalizados en una obra, en un estudio, él afirma que existen 8 tipos de inteligencia. Y después de anunciar esos 8 tipos de inteligencia, dice que aún podría asegurar que existe otra inteligencia que él podría llamar media inteligencia, porque no cumple con todos los requisitos que él había establecido. Y esa media inteligencia de la cual habla este científico no es otra sino la inteligencia espiritual. Pero notemos que hasta ahora se reconocía solamente como en forma tímida que existía otra inteligencia y la llamó media inteligencia, o sea, como medio inteligente. Bueno, con estos hallazgos del estudio de la inteligencia, psiquiatras, científicos y psicólogos comienzan a preguntarse cómo se presenta la espiritualidad en términos psicológicos, llegando a varias conclusiones después de sus experimentos con diferentes tecnologías. Ahora se está diciendo que los místicos de todas las religiones y de todos los tiempos han dicho que el ser humano tiene una capacidad innata de captar las cuestiones espirituales. Bueno, eso es evidente. Ustedes se dan cuenta que aún en los pueblos más primitivos, desde tiempos remotos, y si aún encontramos nosotros en medio de la selva del Amazonas o en medio de una tribu recóndita en el África, nosotros encontramos que tienen una forma de espiritualidad. Ellos buscan el adorar un ser superior. En todas las culturas y a través de todos los tiempos siempre ha sido algo innato dentro del hombre el buscar a un ser superior. Bueno, eso la ciencia lo descartaba, porque muchas veces la ciencia, o hasta ahora, está reconociendo precisamente esa espiritualidad y tiene que reconocer también a Dios. Amén. Bueno, algunas de los principales rasgos de la inteligencia espiritual, voy a leer, aquí tengo de tres
científicos, que son, algunos son investigadores, psiquiatras, psicólogos y otros científicos que están indagando en el tema de la inteligencia espiritual. Estos científicos dicen que la inteligencia espiritual tiene características como las siguientes. Dice, según Ramón Gallegos, dice que tiene una capacidad de ser feliz. O sea, una persona que tiene inteligencia espiritual tiene la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Y notemos que la Biblia dice que nosotros, las circunstancias no nos deben afectar. Dice, estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. No importa las circunstancias, dice que usted debe estar feliz. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Una capacidad, la inteligencia espiritual tiene una capacidad de amor universal. Y toda la escritura, hermanos, nuestra relación con Dios y con el prójimo, la Biblia afirma que está fundamentada ¿en qué? En el amor. Dice, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, eso es parte de la inteligencia espiritual. Esto es lo que hemos venido enseñando aquí en la iglesia, enseñando lo que Dios, a través del Espíritu Santo y por la palabra, nos ha revelado. Amén. Capacidad de vivir para servir. Esa es otra característica. Capacidad de vivir para servir. ¿Quién dijo que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos? Amén. Entonces notemos que el hombre por naturaleza es egoísta. Y los adelantos científicos y todo han ahondado más ese egoísmo del hombre. ¿Sí? El hombre por lo general se prepara en una profesión, hace una especialización, no tanto para servir a la gente, sino para ganar dinero. Es egoísta. Piensa en sí mismo, no piensa en servir a la gente. Pero la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado, toma como ejemplo al Señor Jesús. Él se pone como ejemplo. Dice, el Hijo del Hombre no vino buscando ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Capacidad de enfrentar y superar el sufrimiento. Mira, hay situaciones difíciles que solamente una persona con fe, con esa inteligencia espiritual puede superar. Amén. Mira, hay gente que no soporta el perder, el tener un fracaso, el verse arruinado. No lo soportan. Piensan que todo se acabó y se quitan la vida. Pero un cristiano puede perderlo todo y mantener aún su gozo, su alegría. Amén. Su confianza en Dios, sabiendo que Dios le puede levantar nuevamente. El caso de Job. Job lo perdió todo, aún la salud, pero siempre mantuvo su confianza en Dios. Tenía una sabiduría, una inteligencia espiritual que le decía que su Redentor vivía y que el Señor al fin le levantaría. Amén. Y Dios lo hizo. Obró inteligentemente. Amén. Bueno. Otra de las características de la inteligencia espiritual, capacidad de ser independiente y autónomo. Sí, capacidad de ser independiente y autónomo. Nosotros, a través de la palabra, el Señor nos da esa capacidad de ser independientes y autónomos. Tomamos nuestras decisiones, amén. Aún cuando hemos venido al conocimiento del Señor Jesús, tenemos oposición
¿Y usted por qué se cambió de religión? Y tenemos el ataque de los que eran nuestros amigos, se tornan enemigos a una familia. Ahora no tanto, ahora hay más, como un poquito más pero no dejan de presentarse casos de rechazo. ¿Sí? Cuando saben que usted es cristiano, comienza mucha gente a burlarse. Es una forma de rechazo. En el trabajo, en diferentes lugares se experimenta ese rechazo, ¿sí? Pero usted es autónomo, usted decide ser fiel a Dios, amén. Bueno, capacidad de resolver problemas de significados y valores. Esas son cosas que los científicos, digamos, que han estado estudiando esto, han dicho que estas son características, pero todo eso lo hemos venido encontrando ¿en qué? En la Biblia. Así que este es un centro, el centro de la familia cristiana es un centro de capacitación en inteligencia espiritual. Cuando usted viene aquí está capacitándose, está adquiriendo inteligencia espiritual, amén. Bueno, usted aprende que no solamente se vive para ser servido, sino para servir, amén. Gloria a Dios. Otra de las cosas de la inteligencia espiritual es la capacidad de conducta ética. Una conducta ética, ¿sí? Que es lo que falta en mucha gente. Y precisamente por la codicia la gente deja la ética a un lado. Pero nosotros aprendemos en la palabra del Señor que debemos ser personas con ética, amén. Y otra de las características es la capacidad de discernimiento. ¿Capacidad de qué? Discernimiento, discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, notemos que una definición, la Biblia habla acerca de la sabiduría como el apartarse del mal, tener discernimiento para apartarse del mal. El temor de Dios es la sabiduría. Eso dice Job 28:28. El temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, a nosotros se nos ha concedido una inteligencia espiritual como seres nacidos de nuevo, porque estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y entonces tenemos discernimiento para apartarnos del mal, amén. Y además la Biblia nos enseña continuamente que debemos de apartarnos del mal, tener discernimiento para apartarnos del mal. Eso hace parte de nuestra inteligencia espiritual. Bueno, hay otras cosas que menciona ahí: capacidad de vivir en un contexto más amplio de significados, capacidad de aprender a hacer. Bueno. Pero en la Biblia encontramos a muchos hombres que usaron su inteligencia espiritual. Otros la pidieron, como Salomón. Salomón fue uno de los hombres que pidió esa inteligencia espiritual a Dios para gobernar. Era joven, y hermanos, pues la inteligencia también se incrementa con la edad. Naturalmente, con eso, hablando en términos humanos, la inteligencia humana se incrementa con la edad. La inteligencia espiritual se incrementa con el estudio, la meditación en la palabra del Señor, amén. Con nuestra comunión con Dios se incrementa la inteligencia espiritual. Salomón dice aquí la palabra en 1 Reyes 3:9. Dice que cuando Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera, Salomón no se puso a pensar en sí mismo. Bueno, ¿qué es lo que yo deseo? No pidió gloria, no pidió fama, no pidió riquezas, no pidió la vida de sus enemigos. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Pidió inteligencia espiritual. Dice aquí, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido. Esa es la inteligencia espiritual. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso fue lo que pidió Salomón. Una inteligencia espiritual. Porque hay inteligencia humana. Pero ¿cómo es la inteligencia humana? Según Santiago 3, ¿cómo es la inteligencia humana? O sea, lo humano. Hay gente que usa su inteligencia humana para dice Santiago 3, del 13 en adelante, dice 13 al 17, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto es lo que nos está hablando el Señor de inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual debe revelarse en una conducta sabia, una buena conducta y que manifiesta obras de sabia con sabia mansedumbre. Ahora mire, dice el versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿De dónde salen los celos amargos y la contención? De la sabiduría humana. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, esta es una inteligencia, hay una clase de inteligencia que es la terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se nos concede el comenzar a tener una inteligencia espiritual, amén, y deshacernos de esa inteligencia humana. Animal, dice inteligencia, o esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Qué es lo que produce esa sabiduría? Dice, produce celos, contención y perturbación. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí nos dan las características de una inteligencia espiritual, amén. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Bueno, Salomón pidió entonces sabiduría, pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo, para saber gobernar. Versículo 1 Reyes 3:10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Sí? Le agradó a Dios que Salomón pidiese sabiduría e inteligencia espiritual. Y hermanos, cuando se tiene esa sabiduría e inteligencia espiritual, se tiene también lo demás. Amén. Dice la palabra aquí, el versículo 11: le dijo Dios, ¿por qué? Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Mire, el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:9 está orando pidiendo precisamente sabiduría e inteligencia espiritual, no para él. Bueno, él
pues también la pedía para él, pero estaba pensando en los creyentes, amén. Él estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en todos los que habitaban en Colosas, pero sus cartas no fueron solamente para un lugar, sino que él decía, bueno, esta carta pásenla también a otros lugares. Así que Pablo oraba persistentemente para que los colosenses y todos los santos recibiesen esa sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. ¿Sí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué bueno comenzar a orar para que el Señor nos conceda cada día más sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Orar por nuestros hijos para que el Señor les dé esa sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Entonces cuando la obtenemos, ¿cuál es el resultado? Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, si uno tiene sabiduría e inteligencia espiritual, va a andar como es digno delante del Señor. No va a hacer cosas indignas. No va a obrar con injusticia. No va a andar con engaño. No va a andar en las obras de la carne, sino que su andar va a ser siempre digno delante del Señor. Amén. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que Dios desea, amén. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la Escritura. Realmente el tiempo es muy corto y toques como esto tenemos que irlo ampliando cada vez más con ejemplos concretos, examinando los ejemplos que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, José fue un hombre que usó inteligencia espiritual y necesitaba inteligencia espiritual para salir de semejante tentación, porque cuando estuvo en la casa de Potifar, ustedes recuerdan, la Biblia nos enseña, hay que leer la Biblia, amén. Hay que leer toda la Biblia, hermanos. Ahí encontramos nosotros la sabiduría y la inteligencia espiritual en la meditación de la palabra. Cuando José estuvo en la casa de Potifar, entonces la esposa de Potifar se fijó en él, que era un muchacho de hermoso parecer, y quiso que se acostase con él. Pero José usó de su inteligencia espiritual y él dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Sí? ¿Y cómo defraudaría a mi amo? O sea, tenía principios éticos que son parte de lo que el hombre ha dicho. La inteligencia espiritual tiene principios de ética y tiene principios y valores. Amén. Es lo que está faltando en el mundo. Entonces, hermanos, nosotros podemos darle la gloria al Señor, estar contentos porque las iglesias cristianas donde predicamos la palabra somos el centro donde estamos fomentando la sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ya la misma UNESCO ha propuesto a los educadores que contemplen 4 tipos diferentes de aprendizajes como pilares donde se asiente la educación en el siglo XXI. Aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a hacer. Aprender a hacer es no solo educar el carácter, sino también aprender a vivir desde nuestro ser auténtico, siendo fieles a nuestra naturaleza, aceptándonos y queriéndonos como somos, sin invalidar por ello la necesidad de crecer y cambiar. Por ello, la educación debe abrir sus puertas a los aspectos emocionales y espirituales de la persona que tan notoriamente hemos descuidado. O sea,
el mundo se está dando cuenta de la necesidad de los valores espirituales. Y que sin estos valores espirituales vamos es de mal en peor. Pero la misma ciencia está reconociendo ahora esa inteligencia espiritual y que es una necesidad ahondar en ella. Amén. Porque la gente está creciendo en el mundo sin principios y valores. Por ejemplo, las personas no tienen discernimiento. Uno escucha de hombres que tienen riquezas inimaginables. Imagínense que uno de los hombres más ricos del mundo es un mexicano que tiene 53,000 millones de dólares. 53,000 millones de dólares. ¿Y saben qué? Sigue trabajando para aumentar la riqueza. ¿Será que eso es inteligencia espiritual? No. Jesús dijo en cuanto a los valores, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Amén. Este presidente egipcio que recién derrocado, ¿sabe? El hombre tiene una fortuna superior a la del mexicano. Se estima que tiene más de 55,000 millones de dólares. Pero tengo entendido que está en coma ahorita. Creo que no soportó el saber que va a dejar el poder. Y entró, creo que en coma. Está en una situación, está a punto de morir. ¿Sí estoy en lo cierto? Bueno. Entonces, notemos que el mundo usa una sabiduría para acumular riquezas, como el hombre que dice la Biblia. La Biblia habla de un hombre que trabajó toda la vida y sus graneros estaban llenos, ya no cabía más. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Entonces dijo, voy a tumbar estos graneros pequeños y haré unos más grandes. Y después voy a decirle a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe, regocíjate. ¿Sí? Toda la vida acumulando riqueza sin disfrutarla. Y cuando ya dijo, voy a disfrutar de esa riqueza, viene un ángel y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has acumulado de quién será? ¿Se da cuenta? Hoy estamos preparando a la gente una profesión, un oficio, pero siempre la mentalidad es el dinero. No, hoy tenemos que cambiar esos valores. Si usted tiene una profesión, un oficio, hermano, debe realizar su trabajo. Además de que gana un dinero, debe realizar su trabajo es en el sentido de servir a la gente. Porque eso realmente es parte de esa inteligencia espiritual que usted debe tener. Amén. Sí. Y debemos gozarnos en trabajar y hacer las cosas para servir. Amén. Y hacerlas con agrado. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos servir al ojo, o sea, no debemos servir solamente porque nos ven. Cuando nos están viendo vamos a trabajar, y si no nos ven, pues nos hacemos los perezosos y no rendimos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos tener una inteligencia espiritual en la cual, si nosotros estamos trabajando, debemos hacerlo para el Señor, o sea, en lo que hacemos debemos honrar a nuestro Dios. Amén. Eso es inteligencia espiritual. Bueno, y después hablamos de ejemplos bíblicos, porque ya el tiempo era como una introducción al tema de la inteligencia espiritual. Bueno, para terminar, hermanos, le damos un poquito aquí de esa inteligencia espiritual. En Proverbios 3 dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tu sabiduría humana, apóyate en Dios, amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios. También el Salmo 119, versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo se puede el hombre apartar del mal? Pues adquiriendo la inteligencia de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, amén. O sea, todo camino de mentira, de engaño, de perversión, de mentira, de todo mal camino, hermanos, lo podemos aborrecer si conocemos nosotros la palabra de Dios, amén. Si conocemos la voluntad de Dios y la tenemos aquí. Si esos científicos se pusieran a mirar lo que la Biblia dice de inteligencia espiritual, hermanos, yo creo que quedarían totalmente asombrados. Dicen, nosotros somos unos tontos tratando de descubrir lo que ya está revelado desde hace miles de años. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos, hermanos, todos los principios y valores, toda la inteligencia espiritual para tener una vida digamos feliz, para tener paz en el corazón. Y uno debe vivir siempre con paz en el corazón, amén. Entonces, hermanos, ahí está, en la palabra y en la oración, en la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, está nuestra sabiduría e inteligencia espiritual. No dejemos de leer esta palabra, léela todos los días, medita en ella y te hará más sabio que los demás, amén. Gloria a Dios. Los invito a ponernos en pies. Para mayor información, visita nuestra página web www.centrofamiliacristiana.org. Queremos orar por tus necesidades y bendecir tu vida.